El olor a pólvora, aceite y cuero de la talabartería se había convertido en el único mundo de Harrison Cole. Sucedió desde el día en que enterró a su esposa y a su hija recién nacida hacía 3 años. Fue en la tierra helada de Fort Laramie, Wyoming. Tenía 28 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos eran de un hombre del doble de su edad. Nadie en el pueblo recordaba la última vez que lo habían visto sonreír. El invierno de 1878 se había instalado en el territorio de Wyoming con furia. Convirtió las calles llenas de surcos en ríos helados de lodo. Esto obligó a la mayoría de la gente a acurrucarse cerca de sus estufas. Harrison trabajaba desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. Sus manos callosas fabricaban sillas de montar y arreos con una precisión casi obsesiva. El trabajo mantenía su mente ocupada, mantenía a raya los recuerdos. Le impedía pensar en la casa vacía que lo esperaba cada noche. Su hermano menor, Samuel, había intentado devolverlo a la vida innumerables veces. Lo invitaba a cenas y bailes, pero Harrison siempre se negaba. Lo hacía con un seco movimiento de cabeza y volvía a su cuero y sus herramientas. El telegrama llegó un martes por la mañana. La temperatura había bajado tanto que el aliento se cristalizaba al salir de la boca. El alguacil Tom Chris irrumpió en la tienda de Harrison. Trajo consigo una ráfaga de aire gélido y una expresión de puro desconcierto. «Harrison, tenemos un problema», anunció Tom, golpeando los pies en el suelo de madera para sacudirse la nieve. «Esa novia por correspondencia que tu hermano pidió acaba de llegar en la diligencia de la mañana». Harrison levantó la vista de la silla de montar que estaba cosiendo. Sus ojos oscuros se entrecerraron con confusión. «Mi hermano no ha pedido ninguna novia por correspondencia. Samuel ni siquiera está buscando casarse». Tom se aclaró la garganta y sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. «Bueno, según esta carta que ella trae, alguien que usa tu nombre y dirección sí lo hizo. Vino desde Boston y ahora mismo está afuera en el frío con 3 baúles y una jaula de pájaros». Las agujas de cuero se deslizaron de los dedos de Harrison y cayeron sobre la mesa de trabajo. El hielo inundó sus venas mientras la comprensión lo invadía. Samuel, su bien intencionado, entrometido y absolutamente exasperante hermano menor había hecho esto. Durante meses, Samuel había estado insistiendo en que Harrison necesitaba seguir adelante. Necesitaba vivir de nuevo. Necesitaba abrir su corazón. Aparentemente, Samuel había decidido tomar el asunto en sus propias manos. «Yo no pedí ninguna novia», dijo Harrison rotundamente, poniéndose de pie. «Dile que ha habido un error. Dale dinero para el viaje de regreso. Díselo tú», dijo Tom, su rostro curtido arrugándose con simpatía. «No voy a romperle el corazón a esa pobre chica. Ha estado viajando casi 3 semanas para llegar hasta aquí». Harrison agarró su pesado abrigo del gancho junto a la puerta. Metió los brazos en las mangas con más fuerza de la necesaria. Tenía la mandíbula tan apretada que le dolía mientras seguía a Tom hacia el frío glacial. La calle principal de Fort Laramie estaba casi desierta. Solo unas pocas almas valientes desafiaban el clima. La diligencia estaba parada frente al almacén general. Sus caballos pateaban el suelo y resoplaban nubes de vapor en el aire helado. Y allí estaba ella. Era la persona peor preparada que Harrison había visto para un invierno en Wyoming. Llevaba un delgado vestido de viaje de color azul pálido, completamente inadecuado para el clima. Su abrigo parecía que podría haber sido adecuado para un otoño en Boston, pero era absolutamente inútil contra el frío de Wyoming. Temblaba tan violentamente que Harrison podía verlo desde 20 pies de distancia. Un sombrero ridículo se inclinaba sobre su cabeza. Estaba decorado con lo que alguna vez pudieron ser flores, pero ahora parecían restos congelados. A sus pies había 3 grandes baúles y, inexplicablemente, una jaula de pájaros cubierta con una tela. Cuando Harrison se acercó, ella se giró hacia él y él pudo ver su rostro con claridad por primera vez. Era joven, probablemente de unos 23 o 24 años. Tenía rasgos delicados y ojos grandes que parecían demasiado esperanzados para alguien cuyo mundo estaba a punto de derrumbarse. Sus labios estaban azulados por el frío y sus dientes castañeteaban tan fuerte que podía oírlos chocar. «¿Es usted el señor Harrison Cole?», preguntó, con la voz temblorosa por el frío y los nervios.
Intentó dar lo que probablemente pretendía ser un paso elegante hacia él, pero sus faldas congeladas se enredaron en sus piernas. Tropezó hacia adelante y cayó directamente en un abrevadero que se había congelado por completo durante la noche. El impacto la hizo caer de bruces sobre el abrevadero cubierto de hielo con un grito de sorpresa. Su sombrero salió volando, liberando una cascada de cabello oscuro de sus horquillas. La jaula de pájaros se volcó y de debajo de la tela salieron una serie de graznidos indignados. Uno de sus baúles se abrió, derramando ropa interior de mujer por el suelo helado. Ella yacía allí, tendida sobre el abrevadero de hielo. Sus faldas se habían subido, revelando botas sensatas y varias capas de enaguas. Parecía absolutamente mortificada. Por un momento, Harrison solo pudo mirar. Entonces sucedió algo que no había experimentado en 3 largos años. Comenzó como una presión en su pecho. Subió por su garganta, y antes de que pudiera detenerla, una carcajada brotó de sus labios. No una pequeña risa o un resoplido educado, sino una carcajada genuina y sonora. Pareció sorprenderlo tanto a él como a todos los demás en la calle. La mujer en el abrevadero de hielo se puso aún más roja, si eso era posible, dado el frío que tenía. «No es así como imaginé nuestro primer encuentro», dijo con toda la dignidad que alguien tendido en un abrevadero congelado podía reunir. Harrison se recompuso rápidamente, recordando la situación, pero su rostro todavía se sentía extraño por la expresión desconocida. Se adelantó y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. «Señorita, ha habido un terrible error». Ella agarró su mano con sus propios dedos helados y le permitió ponerla de pie. Era más baja de lo que había pensado. La parte superior de su cabeza apenas llegaba a su hombro. De cerca, pudo ver que sus ojos eran de un inusual tono de verde, como la hierba nueva en primavera, y estaban empezando a brillar con lágrimas contenidas mientras la realidad de sus palabras se asentaba. «Un error», repitió ella, con la voz apenas por encima de un susurro. «Yo no pedí una novia por correspondencia», dijo Harrison tan suavemente como pudo. «Creo que mi hermano pudo haber hecho esto sin mi conocimiento ni consentimiento. Siento mucho que haya venido hasta aquí, pero no puedo casarme con usted». Las lágrimas se derramaron entonces, recorriendo sus mejillas heladas. Apartó su mano de la de él y se abrazó a sí misma. «Ya veo. Por supuesto, debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Las cartas eran tan amables, tan consideradas. Supongo que fui una tonta al creer que alguien realmente me quería». Algo se retorció en el pecho de Harrison ante esas palabras, pero lo apartó. «Pagaré su viaje de regreso a Boston. La próxima diligencia hacia el este sale en 3 días, una vez que pase esta ola de frío». «No puedo volver a Boston», dijo ella en voz baja, agachándose para recoger la ropa interior esparcida con manos temblorosas. «Ya no hay nada para mí allí». Tom se adelantó, sus instintos de alguacil claramente en conflicto con su sentido de la compasión. «Señorita, tal vez debería explicar su situación. ¿Cuál es su nombre?» «Daisy Jennings», dijo ella, metiendo cajones con adornos de encaje en el baúl sin la menor consideración por doblarlos. «Era institutriz en Boston hasta que mi empleadora decidió que yo era una tentación demasiado grande para su marido. No importaba que el hombre no pudiera quitarme las manos de encima y que yo nunca lo animé en lo más mínimo. Me despidió sin una referencia y difundió rumores que aseguraron que no pudiera encontrar otro puesto. Usé los últimos de mis ahorros para venir aquí. Tengo exactamente $7.32 a mi nombre, sin familia y sin perspectivas». Dijo todo esto con naturalidad mientras seguía metiendo cosas en su baúl. Pero Harrison podía ver cómo le temblaban las manos y sospechó que no era del todo por el frío. El pájaro en la jaula seguía graznando indignado, añadiendo una cualidad surrealista a toda la escena. «¿Qué pasa con el pájaro?», se encontró preguntando Harrison, aunque no era la pregunta más importante en ese momento. «Esa es Penélope», dijo Daisy como si eso lo explicara todo. «Es una lora, era de mi madre, es todo lo que me queda de mi familia». «Maldición». El pájaro chilló desde debajo de su cubierta, haciendo que Daisy se encogiera. «Ha aprendido un vocabulario desafortunado de los marineros en el barco»,
dijo Daisy a modo de disculpa. Estoy trabajando para corregirlo. Harrison se pasó una mano por la cara, sintiendo un dolor de cabeza crecer detrás de sus ojos. Esto era culpa de Samuel. Todo. Su hermano había creado este desastre. Y ahora esta pobre mujer estaba varada en el territorio de Wyoming en pleno invierno. Sin dinero, sin perspectivas y con una lora mal hablada. No puede quedarse aquí afuera con este frío, dijo Tom, siempre práctico. Se congelará hasta morir. Harrison, tu casa tiene espacio. De ninguna manera, dijo Harrison de inmediato. Eso sería completamente inapropiado. Entonces, ¿qué sugieres?, presionó Tom. La casa de huéspedes está llena de topógrafos del ferrocarril. Tu hermano tiene esa habitación extra encima de su barbería. Samuel, Harrison escupió el nombre como una maldición. Es la última persona que debería involucrarse en esta situación, ya que él la creó. Daisy había logrado volver a empacar su baúl e intentaba levantarlo, a pesar de que claramente le faltaba la fuerza para hacerlo. Su rostro estaba tan pálido ahora que a Harrison le preocupaba que pudiera desmayarse. No recordaba la última vez que había visto a alguien tan completamente desprevenido para el invierno de Wyoming. Iba a morir de frío si alguien no intervenía. Y a pesar de su ira por la situación, no podía tener eso en su conciencia. Está bien, se oyó decir. Puede quedarse en mi habitación de invitados hasta que resolvamos algo. Pero esto es temporal, señorita Jennings. Solo hasta que la diligencia vuelva a funcionar y pueda ir a un lugar más adecuado. Daisy dejó de luchar con el baúl y lo miró con esos enormes ojos verdes. Entiendo. Gracias, señor Cole. Le prometo que no seré ninguna molestia. Incluso mientras lo decía, dio un paso atrás y chocó con la jaula del pájaro. La envió deslizándose por el suelo helado. La tela salió volando, revelando una lora verde indignada con una cabeza roja brillante. Inmediatamente comenzó a chillar cada palabrota de su considerable vocabulario a todo pulmón. Varios transeúntes se detuvieron a mirar. Harrison ya podía imaginar los chismes que volarían por Fort Laramie al anochecer. Recogió los baúles de Daisy con una facilidad que hablaba de años de trabajo físico. Luego señaló con la cabeza hacia el final de la calle. Mi casa está por aquí. ¿Puede encargarse del pájaro? Sí, por supuesto. Daisy recogió la jaula, susurrando disculpas a Penélope. Se apresuró a seguirlo tan rápido como sus faldas congeladas se lo permitieron. La casa de Harrison estaba en las afueras del pueblo. Era una robusta estructura de 2 pisos que había construido con sus propias manos durante el primer año de su matrimonio. Había añadido cada detalle con cuidado, pensando en la familia que él y Margaret criarían allí, la vida que construirían. Ahora se erigía como un monumento a todo lo que había perdido, y pasaba allí el menor tiempo posible. Abrió la puerta principal de una patada y depositó los baúles en la entrada. La casa estaba fría, ya que rara vez se molestaba en mantener más que un pequeño fuego encendido, y su aliento se empañaba en el aire. Daisy lo siguió adentro, todavía temblando violentamente, y colocó la jaula de Penélope en una pequeña mesa. «Encenderé un fuego», dijo Harrison, moviéndose ya hacia la chimenea en la sala principal. «Hay mantas en el baúl de arriba. La habitación de invitados es la segunda puerta a la derecha». «Señor Cole», comenzó Daisy, pero él la interrumpió. «Podemos hablar después de que se caliente. Está medio congelada. Quítese esa ropa mojada y envuélvase en algo cálido». Ella asintió y subió las escaleras con cuidado, dejando pequeños charcos de sus faldas congeladas a su paso. Harrison se concentró en avivar el fuego, incitando a las llamas a la vida con eficiencia practicada. Una vez que el calor comenzó a irradiar desde la chimenea, fue a la cocina y puso agua a hervir para el té. Las tareas domésticas se sentían extrañas después de tanto tiempo. Usualmente solo comía comidas frías y bebía café, sin molestarse con nada más elaborado. Pasaron unos buenos 20 minutos antes de que Daisy reapareciera. Estaba envuelta en lo que parecían 3 edredones y con su cabello oscuro suelto sobre los hombros mientras se secaba. Su rostro había recuperado algo de color, aunque sus ojos todavía estaban enrojecidos. Claramente, había estado llorando arriba. «Siéntese junto al fuego», dijo Harrison,
señalando una de las sillas que rara vez usaba. Hice té. No tenía que hacer eso, dijo ella suavemente, pero tomó la silla ofrecida con gratitud y aceptó la taza humeante que él le entregó. Envolvió sus dedos alrededor de ella, absorbiendo el calor. Harrison tomó la otra silla, manteniendo una distancia respetuosa. Ahora que la crisis inmediata había pasado, la incomodidad se instaló sobre ellos como una pesada manta. No había estado solo en una habitación con una mujer desde que Margaret murió. No había querido estarlo. Realmente lamento la confusión, dijo Daisy finalmente. Las cartas que recibí eran tan detalladas. Hablaban de la vida en Wyoming, del rancho y los caballos. Hablaban de querer empezar de nuevo, pero no querer hacerlo solo. Pensé que estaba llegando a un acuerdo con alguien que genuinamente quería una compañera. Mi hermano escribió esas cartas, dijo Harrison con pesadez. Samuel es dueño de la barbería del pueblo. Ha estado insistiéndome durante meses para que siga adelante con mi vida. Supongo que pensó que esta era la solución. ¿Seguir adelante de qué?, preguntó Daisy, y luego pareció mortificada. Me disculpo, eso no es de mi incumbencia. Harrison miró el fuego durante un largo momento, debatiendo si responder. Nunca hablaba de Margaret y el bebé, nunca. Pero algo en esta extraña y torpe mujer que había viajado por todo el país basándose en mentiras le hizo sentir que le debía alguna explicación. Mi esposa y mi hija murieron hace 3 años, dijo en voz baja. Margaret murió en el parto y la bebé solo vivió unas pocas horas. Algunos días parece que fue ayer. Otros días parece la vida de otra persona. Lo siento mucho, susurró Daisy, y la genuina simpatía en su voz hizo que la garganta de Harrison se apretara. Es lo que es, dijo bruscamente. Samuel piensa que necesito seguir adelante, encontrar a alguien nuevo, empezar de nuevo. No entiende que no estoy interesado en reemplazar lo que perdí. Por eso no ha sonreído en tanto tiempo, dijo Daisy. No era una pregunta. Harrison la miró bruscamente. ¿Cómo sabrías tú algo sobre eso? Ella tuvo la decencia de parecer avergonzada. Cuando te reíste antes, después de que me caí, el alguacil parecía haber visto un fantasma, y varias personas en la calle se detuvieron y se quedaron mirando. Parecía claro que verte reír era inusual. No he tenido muchos motivos para reír, dijo Harrison. Me imagino que no. Daisy tomó un sorbo de su té, luego añadió en voz baja. Aunque supongo que es bastante irónico que mi completa humillación fuera lo que te hizo romper tu racha. Te aseguro que caerme en abrevaderos congelados no es un hábito regular mío. Caerme sobre otras cosas, quizás, pero no usualmente abrevaderos. A pesar de sí mismo, Harrison sintió que sus labios se contraían. Admitas que eres torpe, entonces. Oh, terriblemente, dijo Daisy con una sonrisa débil. Mi madre solía decir que podía tropezar con mi propia sombra. Tiré 3 jarrones y un reloj de pie en la casa de mi último empleador. Aunque en mi defensa, el reloj de pie ya era inestable. Es todo un récord, dijo Harrison secamente. Hago lo que puedo, respondió Daisy. Y esta vez su sonrisa fue un poco más fuerte. Cayeron en silencio de nuevo, pero ahora era un poco menos incómodo. Afuera, el viento arreció, aullando en las esquinas de la casa. Les recordó a ambos que con el invierno en Wyoming no se juega. ¿Qué harás?, preguntó Harrison finalmente. Si de verdad no puedes volver a Boston. Daisy dejó su taza de té y se apretó más los edredones. Sinceramente, no lo sé. Supongo que debería buscar empleo, pero no tengo idea de qué oportunidades podrían existir en un lugar como Fort Laramie. Tengo educación y puedo enseñar, pero dudo que haya mucha demanda de institutrices en la frontera. Hay una escuela, dijo Harrison lentamente. La maestra es una viuda llamada señora Patterson. Ella podría saber de familias que necesiten ayuda con los niños. Y Sarah Chen, que dirige el almacén general, siempre está buscando ayuda, especialmente durante la temporada alta. Es amable de su parte pensar en eso, dijo Daisy. Preguntaré mañana si el tiempo lo permite. Deberías quedarte adentro hasta que pase el frío, dijo Harrison. No estás equipada para este clima. Por la mañana veré si puedo conseguirte ropa de invierno adecuada. No puedes andar por el pueblo con esos vestidos delgados. No puedo aceptar más caridad, protestó Daisy. Ya ha hecho más que suficiente.
No es caridad, es practicidad, replicó Harrison. Si vas a estar aquí, aunque sea temporalmente, necesitas ropa apropiada. Considéralo un pago por el valor de entretenimiento de verte caer en ese abrevadero. El rostro de Daisy se sonrojó. Nunca me vas a dejar olvidar eso, ¿verdad? Probablemente no, dijo Harrison, y se sorprendió al encontrarse casi sonriendo de nuevo. ¿Qué le estaba pasando? Desde su jaula, Penélope eligió ese momento para chillar infierno y maldición a todo pulmón, haciendo que ambos saltaran. Realmente estoy trabajando en su vocabulario, dijo Daisy a modo de disculpa. Claro, dijo Harrison. Veo que estás haciendo un progreso excelente. Hablaron un poco más mientras avanzaba la tarde, evitando cuidadosamente cualquier tema demasiado personal o doloroso. Harrison se enteró de que Daisy tenía 24 años, había crecido en Boston y se había mantenido como institutriz desde que sus padres murieron 5 años antes. Tenía un ingenio rápido cuando no estaba devastada por el fracaso literal de sus perspectivas matrimoniales. Y a pesar de sí mismo, a Harrison le resultó fácil hablar con ella de una manera que no había experimentado en años. Al acercarse la noche, Harrison se disculpó para ir a hablar con su hermano. El frío no había disminuido, pero su furia lo mantuvo bastante caliente mientras caminaba por las calles heladas hacia la barbería de Samuel. Encontró a su hermano menor justo cuando cerraba por el día. La expresión culpable en el rostro de Samuel cuando vio a Harrison lo confirmó todo. Antes de que digas nada, comenzó Samuel, levantando las manos. Quiero que sepas que hice esto porque te quiero y estoy preocupado por ti. Harrison agarró a Samuel por el frente de su abrigo y lo estrelló contra la pared. Lo hizo con la fuerza suficiente para hacer sonar las botellas en los estantes. No tenías ningún derecho en absoluto, Samuel. Te estás matando, respondió Samuel, sin molestarse en luchar contra el agarre de su hermano. Pasas cada momento despierto trabajando. No comes bien, no duermes, no hablas con nadie. Han pasado 3 años, Harrison. Margaret no habría querido esto para ti. No te atrevas, dijo Harrison con los dientes apretados, a presumir de decirme lo que mi esposa habría querido. Apenas la conocías. La conocía lo suficiente como para saber que te amaba y que le rompería el corazón ver en lo que te has convertido. Dijo Samuel. Eres mi hermano y estás desapareciendo justo delante de mí. Tenía que hacer algo. Harrison soltó a Samuel y retrocedió, sus manos temblando de ira y algo más que no quería nombrar. Así que arreglaste un matrimonio. Falsificaste cartas e hiciste promesas en mi nombre a una mujer que ahora ha viajado por todo el país para nada. Esperaba que tal vez una vez que llegara aquí, una vez que la conocieras, pudieras ver que la vida todavía podría tener algo bueno, dijo Samuel en voz baja. Sé que estuvo mal, sé que me excedí, pero estaba desesperado, Harrison. Extraño a mi hermano, al verdadero tú, no a este fantasma que vive de apariencias. Parte de la furia de Harrison se disipó ante la cruda emoción en la voz de Samuel. Su hermano tenía 25 años, solo 3 años menos, pero a veces la brecha parecía mucho mayor. Samuel siempre había sido el optimista, el que veía posibilidades donde otros solo veían obstáculos. Era una de las cosas que Harrison siempre había amado de él, incluso cuando era exasperante. No puedes arreglar esto con planes y trucos, dijo Harrison con cansancio. El duelo no funciona así. Lo sé, dijo Samuel, pero tal vez la amistad podría. Tal vez solo tener a alguien más en esa casa vacía podría ayudar. No digo que tengas que casarte con ella, pero sería tan terrible tener algo de compañía. Recordar lo que es conectar con otra persona. Harrison pensó en Daisy sentada junto a su fuego, envuelta en edredones, hablando de sus torpezas con humor autocrítico. Pensó en cómo se había reído por primera vez en 3 años al verla tendida en ese abrevadero. Pensó en el fugaz momento en que el dolor constante en su pecho se había aliviado ligeramente. Necesita un lugar donde quedarse hasta que pueda encontrar trabajo, dijo Harrison finalmente. Eso es todo. Está varada aquí por tus acciones. Así que lo menos que puedo hacer es asegurarme de que no se congele o muera de hambre. Por supuesto, asintió Samuel rápidamente.
aunque Harrison pudo ver la chispa de esperanza en los ojos de su hermano que le hizo querer golpear algo. Eso es muy decente de tu parte. No leas nada más en esto, advirtió Harrison. No estoy buscando una esposa. No estoy buscando seguir adelante. Simplemente estoy ayudando a alguien necesitado porque es lo correcto. Entiendo completamente, dijo Samuel, pero la pequeña sonrisa en su rostro sugería lo contrario. Harrison se fue antes de que pudiera decir algo de lo que se arrepentiría y regresó a casa a través de la oscuridad helada. La casa estaba cálida cuando entró y podía oler algo cocinándose. Siguió el olor hasta la cocina y encontró a Daisy de pie junto a su estufa, todavía envuelta en edredones, revolviendo una olla de lo que parecía sopa. «Espero que no te importe», dijo ella rápidamente cuando lo vio. «Encontré algunas verduras y cerdo salado en tu despensa, y pensé que debería ser útil. No es mucho, pero está caliente». Harrison debería decirle que no necesitaba cocinar para él. Debería mantener una distancia y límites adecuados. En cambio, se encontró diciendo, «Huele bien. No recuerdo la última vez que tuve una comida decente. Entonces deberías sentarte», dijo Daisy, señalando la pequeña mesa de la cocina. «Ya casi está lista». Se sentó, sintiéndose extraño en su propia cocina, y observó cómo ella servía la sopa en 2 tazones. Lo hacía con la concentración cuidadosa de alguien que intentaba con todas sus fuerzas no derramar nada. Logró llevar los tazones a la mesa sin incidentes, aunque tropezó ligeramente con el borde del edredón que se arrastraba detrás de ella. La sopa era simple pero sustanciosa, y Harrison se encontró realmente hambriento por primera vez en mucho tiempo. Comieron en un silencio agradable durante un rato antes de que Daisy hablara. «¿Hablaste con tu hermano?» «Lo hice», dijo Harrison. «Lo admitió todo. Pensó que estaba ayudando». «Se preocupa por ti», observó Daisy. «Eso está claro». «Interfiere», corrigió Harrison. «Hay una diferencia. A veces son la misma cosa», dijo Daisy suavemente. «Cuando mis padres murieron, tuve una amiga que seguía apareciendo en mi apartamento con comida y me obligaba a comer, incluso cuando insistía en que estaba bien. Me pareció molesto en ese momento, pero en retrospectiva, me di cuenta de que probablemente me salvó la vida. A veces, las personas que se preocupan por nosotros ven cosas que no podemos». Harrison no quería pensar demasiado en lo que Samuel podría estar viendo, así que cambió de tema. «Hablé con Sarah Chan en el almacén general. Dice que puede usar ayuda unos días a la semana si te interesa. La paga no es mucha, pero es algo». El rostro de Daisy se iluminó. «¿De verdad? Oh, eso sería maravilloso». «Muchas gracias, señor Cole». «Harrison», dijo él, «si te vas a quedar bajo mi techo, aunque sea temporalmente, bien podrías llamarme Harrison». «Entonces deberías llamarme Daisy», respondió ella con una sonrisa tímida. Durante los días siguientes, cayeron en una rutina inesperada. La ola de frío continuó, manteniendo a la mayoría de la gente en sus casas y haciendo imposible viajar. Daisy se encargaba de la casa mientras Harrison trabajaba en su taller, y por las noches compartían comidas y conversaciones. Era extraño tener a alguien más en su espacio después de tanto tiempo solo, pero Harrison descubrió que no era tan incómodo como había anticipado. Daisy era notablemente fácil de tratar, a pesar de su tendencia a tirar cosas. Se tropezaba en las escaleras al menos una vez al día, dejaba caer platos con una frecuencia alarmante, y de alguna manera lograba enredarse en las cortinas simplemente tratando de mirar por la ventana. Pero también se reía de sí misma. Nunca se tomaba sus percances demasiado en serio y tenía un ingenio seco que sorprendía a Harrison más de una vez. En la tercera noche, Harrison llegó a casa y encontró a Daisy de pie en una silla tratando de alcanzar algo en un estante alto. Incluso antes de que pudiera gritar una advertencia, la silla se tambaleó y ella perdió el equilibrio con un grito de sorpresa. Harrison se abalanzó hacia adelante y la atrapó antes de que golpeara el suelo. Sus brazos se cerraron alrededor de su cintura mientras ella caía hacia atrás en su pecho. Por un momento, ambos se quedaron helados. Harrison podía sentir el calor de su cuerpo a través de las capas de ropa. Podía oler el tenue aroma a lavanda en su cabello.
Era suave y viva en sus brazos de una manera que hizo que su corazón se contrajera dolorosamente. Había pasado tanto tiempo desde que había abrazado a otra persona, desde que había sentido este tipo de conexión física. Daisy lo miró, sus ojos verdes muy abiertos y sorprendidos, y pudo ver el pulso latiendo rápidamente en su garganta. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, y por un instante de locura, Harrison se preguntó cómo sería besarla. Entonces la realidad volvió de golpe, y la puso cuidadosamente de pie, retrocediendo rápidamente. «Tienes que tener más cuidado», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. «Podrías haberte hecho mucho daño». «Lo sé», dijo Daisy sin aliento, con las mejillas sonrojadas. «Lo siento. Estaba tratando de alcanzar los platos buenos. Pensé que podríamos comer en el comedor para variar». «La cocina está bien», dijo Harrison bruscamente. «Voy a lavarme». Huyó al lavabo, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? No tenía derecho a tener esos pensamientos sobre Daisy. Ella estaba aquí temporalmente, solo hasta que se recuperara. No era Margaret. Nunca podría ser Margaret. Y no tenía derecho a considerar siquiera la posibilidad de algo más. Cuando regresó a la cocina, Daisy había puesto la mesa y estaba sirviendo estofado con un cuidado exagerado. La incomodidad de antes flotaba entre ellos, haciendo que la comida fuera forzada e incómoda. Harrison se disculpó tan pronto como terminó de comer, alegando que tenía trabajo que hacer en su taller. La verdad era que necesitaba aclarar su mente. Necesitaba recordar por qué había construido muros alrededor de su corazón y por qué dejar entrar a alguien era una idea terrible. Preocuparse por la gente significaba que podías perderla. El amor significaba dolor. Había aprendido esa lección de la manera más cruel posible y no estaba interesado en repetirla. Trabajó hasta altas horas de la noche, sus manos moviéndose automáticamente a través de tareas familiares mientras su mente daba vueltas. Cuando finalmente regresó a la casa en las primeras horas de la mañana, encontró una manta sobre la silla de su taller y una nota con una caligrafía cuidadosa. «Por si tienes frío, sé que el duelo es pesado. Tómate todo el tiempo que necesites». Algo se rompió en el pecho de Harrison ante esas simples palabras. Se quedó allí en la oscuridad, agarrando la nota, y por primera vez desde que Margaret murió, se permitió llorar de verdad. Grandes sollozos desgarradores que sacudieron todo su cuerpo, lágrimas que empaparon la manta que Daisy le había dejado. Lloró por su esposa y la hija que apenas había podido sostener. Lloró por la vida que deberían haber tenido y por el hombre que solía ser. Y cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, se sintió vacío, pero de alguna manera más ligero, como si un peso que había estado cargando se hubiera movido ligeramente. A la mañana siguiente, bajó y encontró a Daisy ya despierta, preparando el desayuno. Ella lo miró con atención, notando sus ojos enrojecidos y su apariencia demacrada, pero no hizo ningún comentario al respecto. En cambio, simplemente le sirvió café y dijo: «Se supone que el tiempo mejorará hoy. Pensé que podría ir al pueblo y hablar con la señora Patterson sobre puestos de enseñanza». «Caminaré contigo», dijo Harrison. «Todavía no tienes ropa de invierno adecuada». Hicieron el viaje al pueblo juntos, y Harrison se encontró dirigiéndola primero hacia el almacén general. Sarah Chen los saludó calurosamente, su rostro curtido arrugándose en una sonrisa. Era una mujer práctica, de unos 40 años, que había llegado a Fort Laramie con su esposo durante la fiebre del oro y se quedó después de su muerte, haciendo del almacén general un éxito a base de pura determinación. «Señorita Jennings», dijo Sarah, «Harrison mencionó que podría necesitar trabajo. Ciertamente me vendría bien ayuda con el inventario y los clientes, particularmente cuando el tiempo mejore y el tráfico aumente. ¿Le vendrían bien 3 días a la semana?» «Eso sería perfecto», dijo Daisy agradecida. «Muchas gracias, señora Chen. Por favor, llámame Sarah y bienvenida a Fort Laramie, aunque imagino que esta no fue la bienvenida que esperabas». Sarah le lanzó a Harrison una mirada cómplice que lo hizo moverse incómodamente. Pasaron la siguiente hora seleccionando ropa de invierno adecuada para Daisy. Vestidos de lana resistentes, medias gruesas, un abrigo adecuado forrado de piel y botas que realmente mantendrían sus pies calientes y secos.
Harrison observó cómo Daisy pasaba las manos por las telas con una expresión de asombro, como si nunca hubiera tenido algo tan fino. «Esto es demasiado», protestó cuando vio la pila creciente. «No puedo aceptar todo esto». «No puedes sobrevivir al invierno de Wyoming sin ello», replicó Harrison. «Considéralo parte de tu compensación por tener que aguantar el engaño de mi hermano». De allí fueron a la escuela donde la señora Patterson, una viuda severa pero amable de unos 50 años, entrevistó a Daisy sobre su experiencia docente. Para cuando se fueron, Daisy había acordado ayudar con los estudiantes más jóvenes 3 tardes a la semana, lo que le daría ingresos suficientes para empezar a ahorrar dinero. Mientras caminaban de regreso a la casa de Harrison, Daisy prácticamente brillaba de emoción. «No puedo creerlo. Tengo trabajo de verdad. Puedo empezar a mantenerme». «Estabas preocupada de no poder», observó Harrison. «Estaba aterrorizada», admitió Daisy. «Cuando me di cuenta de que había habido un error, que en realidad no me habías pedido, pensé que mi vida había terminado. Pensé que terminaría en la indigencia o algo peor. Pero todos aquí han sido tan amables, especialmente tú». «No he sido especialmente amable», dijo Harrison. «Te dejé quedarte en mi habitación de invitados y te compré algo de ropa. Eso es decencia humana básica, no amabilidad. Me dejaste entrar en tu casa cuando claramente no querías tener nada que ver conmigo», dijo Daisy, deteniéndose para enfrentarlo. «Me ayudaste a encontrar trabajo. Me has tratado con respeto y consideración, aunque soy la encarnación viva de la interferencia de tu hermano en tu vida. Eso es más que decencia básica, Harrison». Él no supo qué decir a eso, así que simplemente asintió y siguió caminando. Pero mientras regresaban a casa a través de la nieve, se encontró agudamente consciente de su presencia a su lado, de la forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba de enseñar, de cómo había comenzado a sentirse menos como una intrusa no deseada y más como algo completamente diferente. La comprensión lo inquietó profundamente. Esa noche, Samuel pasó a cenar, trayendo pan fresco de la panadería y una expresión de cansada esperanza. Harrison no había hablado con él desde su enfrentamiento, y la tensión era obvia. «Quería disculparme adecuadamente», dijo Samuel, dirigiéndose a ambos. «A los dos, lo que hice estuvo mal y fue egoísta. No debería haber falsificado esas cartas ni haber hecho promesas en nombre de Harrison. Daisy, lamento mucho haberte puesto en una posición tan terrible». «Aprecio tu disculpa», dijo Daisy amablemente, «aunque confieso que tengo curiosidad por saber por qué pensaste que esto funcionaría». Samuel miró a Harrison antes de responder. «Porque el hombre que escribió esas cartas es quien solía ser mi hermano. Antes de que Margaret muriera, Harrison era el tipo de persona que veía la belleza en el mundo. Sonreía y reía, hacía planes para el futuro. Quería recordarle que esa persona todavía existe en algún lugar dentro de él». «Samuel», comenzó Harrison, pero su hermano levantó una mano. «Sé que estás enojado conmigo y tienes todo el derecho, pero no me arrepiento de haber intentado ayudarte, incluso si mis métodos fueron equivocados. Eres mi hermano y siempre lucharé por devolverte a la vida, incluso cuando no quieras que lo haga». Harrison sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No estoy seguro de que quede algo que traer de vuelta». «Sí lo hay», dijo Daisy suavemente. Ambos se giraron para mirarla sorprendidos. Ella retorció las manos nerviosamente, pero continuó. «Te reíste cuando me caí. Me ayudaste, aunque no tenías que hacerlo. Todavía eres capaz de amabilidad, humor y conexión. Esa persona de la que habla Samuel no se ha ido, solo está enterrada bajo el duelo». «No es tan simple», dijo Harrison bruscamente. «No, no lo es», asintió Daisy. «El duelo es complicado y desordenado, y no sigue ningún cronograma. Pero eso no significa que tengas que dejar que te consuma para siempre». Los tres cenaron juntos, y aunque al principio fue algo incómodo, finalmente la conversación comenzó a fluir con más naturalidad. Samuel contó historias sobre la gente del pueblo que pasaba por su barbería, haciéndolos reír a ambos con sus imitaciones. Daisy compartió anécdotas de sus días de institutriz que eran igualmente divertidas y horribles,
Y Harrison se encontró participando más de lo que lo había hecho en años, añadiendo sus propios comentarios y observaciones. Cuando Samuel finalmente se fue, prometiendo dejar de interferir, pero sin prometer dejar de preocuparse, Daisy comenzó a limpiar los platos de la cena. Harrison se movió para ayudarla y trabajaron lado a lado en un silencio cómodo. Era una escena doméstica que se sentía a la vez extraña y extrañamente correcta. «Tu hermano te quiere mucho», dijo Daisy mientras le entregaba un plato a Harrison para que lo secara. «Lo sé», dijo Harrison. «Eso es lo que hace tan difícil seguir enojado con él». «No tienes que dejar de estar enojado», dijo Daisy. «Pero tal vez también puedas reconocer que su corazón estaba en el lugar correcto, incluso si sus acciones fueron equivocadas». Harrison secó el plato y lo dejó a un lado. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «No soy sabia», dijo Daisy con una sonrisa autocrítica. «Solo sé lo que es que tu vida se desmorone y tener que descubrir cómo seguir adelante. Después de que mis padres murieron, estaba tan perdida. Pasé meses viviendo de apariencias, solo existiendo, pero sin vivir realmente. No fue hasta que comencé a dejar entrar a la gente de nuevo, a permitirme conectar y preocuparme, que comencé a sanar. ¿Y si los pierdes a ellos también?», preguntó Harrison en voz baja. «¿Y si abres tu corazón de nuevo y te lo arrancan?». Daisy se giró para mirarlo de frente, con expresión seria. «Entonces al menos habrás tenido algo hermoso, aunque haya sido breve. ¿No es mejor haber amado que nunca amar por miedo a perder?». «No lo sé», admitió Harrison. «Ahora mismo parece que el amor es solo prepararse para el dolor». «Tal vez», dijo Daisy, «pero también es lo que nos hace más humanos. La conexión, el afecto, preocuparse por los demás incluso cuando duele. Eso es lo que nos separa de simplemente existir». Terminaron los platos en un silencio pensativo, y cuando Daisy se disculpó para irse a la cama, Harrison se encontró de pie solo en su cocina, pensando en sus palabras. Había estado simplemente existiendo durante 3 años, viviendo de apariencias, pero sin vivir realmente. Se había dicho a sí mismo que era suficiente, que el trabajo y la rutina podían sostenerlo. Pero últimamente, con Daisy en su casa y en su vida, había comenzado a sentir destellos de algo más. Interés, compromiso, incluso alegría. Lo aterraba. Las semanas siguientes se deslizaron en un patrón que se sentía casi normal. Daisy trabajaba sus turnos en el almacén general y la escuela, convirtiéndose rápidamente en una presencia familiar y querida en Fort Laramie. Harrison continuó con su fabricación de sillas de montar, y por las noches compartían comidas y conversaciones. Lenta, casi imperceptiblemente, Harrison se encontró deseando volver a casa, anticipando las historias de Daisy sobre su día y la forma en que sus ojos brillaban cuando reía. Seguía siendo irremediablemente torpe. Logró derramar harina por toda la cocina mientras intentaba hornear pan, se enganchó la falda en una puerta y rasgó el dobladillo, y de alguna manera derribó una exhibición entera de productos enlatados en el almacén general. Pero se lo tomaba todo con calma, riéndose de sí misma y limpiando sus desastres sin quejarse. Harrison se encontró sonriendo más a menudo, aunque intentaba ocultarlo. Se sorprendía a sí mismo buscando excusas para pasar tiempo con ella, ofreciéndose a acompañarla al trabajo incluso cuando el tiempo era bueno y no necesitaba un acompañante. Empezó a volver a casa más temprano, diciéndose a sí mismo que era solo porque los días se estaban alargando, pero sabiendo que era porque quería verla. Una tarde a principios de primavera, cuando lo peor del invierno finalmente había pasado y los primeros indicios de verde aparecían en las laderas, Daisy intentaba colgar cortinas nuevas en la sala principal. Harrison llegó a casa y la encontró balanceándose precariamente en una escalera, estirándose para alcanzar la barra de la cortina. «Daisy, baja de ahí antes de que te rompas el cuello», dijo, su corazón saltando a su garganta al verla tambalearse en los peldaños altos. «Casi lo tengo», dijo ella, estirándose un poco más. Sucedió en cámara lenta. La escalera se movió, el pie de Daisy resbaló y cayó con un grito de sorpresa. Harrison se abalanzó hacia adelante, atrapándola contra su pecho por segunda vez,
Pero esta vez el impulso los llevó a ambos hacia atrás y cayeron juntos en el sofá, con Daisy aterrizando encima de él en un enredo de faldas y extremidades. Por un momento, ambos se quedaron allí, respirando con dificultad. El rostro de Daisy estaba a centímetros del de Harrison. Su cabello se soltaba de sus horquillas para caer alrededor de ellos como una cortina. Podía sentir cada curva de su cuerpo presionada contra el suyo. Podía ver las motas de oro en sus ojos verdes. Podía contar cada peca individual esparcida por su nariz. «Lo siento mucho», susurró Daisy, pero no se movió. «Realmente necesitas dejar de caerte de las cosas», dijo Harrison, pero su voz salió ronca. «Lo sé», dijo Daisy. «Es un hábito terrible». Se miraron el uno al otro, y Harrison sintió que algo fundamental cambiaba en su pecho. Esto no era solo tolerancia o amistad. Esto era deseo. Esto era anhelo. Este era el sentimiento aterrador y estimulante de su corazón abriéndose de nuevo después de haber estado cerrado por tanto tiempo. «Daisy», dijo en voz baja, y fue tanto una pregunta como una afirmación. Ella debió haber oído todo lo que él no estaba diciendo en esa única palabra, porque sus ojos se abrieron de par en par. «Harrison». Lo que sea que fuera a decir fue interrumpido por un fuerte graznido de Penélope, quien eligió ese momento para chillar, «¡Maldita sea!», a todo pulmón. El hechizo se rompió y Daisy se levantó de Harrison, con el rostro sonrojado. «Debería terminar esas cortinas», dijo rápidamente, sin mirarlo a los ojos. «Tal vez usando un taburete esta vez en lugar de la escalera». «Cierto», dijo Harrison, sentándose y tratando de controlar su corazón acelerado. «Eso probablemente sería más seguro». No hablaron de lo que casi había sucedido, pero la conciencia de ello flotaba entre ellos como humo. Harrison se encontró incapaz de dejar de pensar en el peso de ella en sus brazos, la suavidad de su cuerpo, la forma en que lo había mirado con los labios entreabiertos y los ojos oscuros con algo que temía nombrar. Esa noche, acostado solo en su cama, Harrison finalmente admitió para sí mismo lo que había estado creciendo durante semanas. Tenía sentimientos por Daisy, sentimientos reales, genuinos y aterradores que iban mucho más allá de la gratitud o la amistad. Ella lo hacía reír, lo hacía pensar, lo hacía querer ser mejor que el cascarón de hombre en el que se había convertido. Pero esa admisión trajo una aplastante ola de culpa. ¿Cómo podía sentirse así por otra persona cuando Margaret había sido el amor de su vida? ¿Cómo podía siquiera considerar seguir adelante cuando su esposa y su hija llevaban apenas 3 años bajo tierra? ¿Qué clase de hombre lo convertía eso? Pasó una noche de insomnio lidiando con estas preguntas, y por la mañana estaba distante y de mal humor. Daisy lo notó de inmediato, lanzándole miradas preocupadas durante el desayuno, pero no lo presionó. Se fue a su turno en el almacén general, y Harrison fue a su taller, donde atacó una silla de montar con más fuerza de la necesaria. Samuel lo encontró allí varias horas después, inclinado sobre su banco de trabajo con el ceño fruncido. «Parece que estás tratando de asesinar ese cuero», observó Samuel, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Qué quieres?», preguntó Harrison sin levantar la vista. «Ver cómo está mi hermano, que aparentemente ha retrocedido a ser un ermitaño enojado», dijo Samuel. Las cosas parecían ir bien con Daisy. «¿Qué pasó?». «No pasó nada», dijo Harrison bruscamente. «Eso es obviamente una mentira», dijo Samuel. «Vamos, Harrison, habla conmigo». Harrison arrojó sus herramientas con más fuerza de la necesaria y se giró para enfrentar a su hermano. «Tengo sentimientos por ella». «De acuerdo, ¿estás contento? Tu ridículo plan está funcionando. Tengo sentimientos por Daisy y me está destrozando porque no tengo derecho a sentirme así. Margaret solo ha estado muerta 3 años». Samuel cruzó el taller y puso una mano en el hombro de Harrison. «No hay un cronograma para el duelo, pero tampoco hay una regla que diga que tienes que estar solo para siempre. Margaret te amaba. Ella querría que fueras feliz. Ni siquiera la conocías tan bien», dijo Harrison bruscamente. «Apenas pasabas tiempo con nosotros después de que nos casamos». «La conocía lo suficiente», dijo Samuel con firmeza, «y sabía cuánto te amaba. El tipo de amor que ustedes dos compartían no muere, Harrison.
No se borra ni se reemplaza. Pero eso no significa que tu corazón no pueda hacer espacio para alguien nuevo. El amor no es un recurso finito. Harrison quería discutir, pero las palabras se atascaron en su garganta. En el fondo, sabía que Samuel tenía razón. Margaret había sido generosa, amable y llena de vida. Nunca habría querido que pasara el resto de sus días solo y miserable. Tengo miedo, admitió Harrison en voz baja. ¿Y si pierdo a Daisy también? ¿Y si me permito preocuparme y algo sucede? Apenas sobreviví a la pérdida de Margaret y la bebé. No puedo pasar por eso de nuevo. Puede que no tengas que hacerlo, dijo Samuel, pero no puedes vivir tu vida basándote en el miedo a lo que podría suceder. Eso no es vivir, Harrison. Eso es solo esperar a morir. Las palabras golpearon a Harrison como un golpe físico porque eran verdad. Durante 3 años, había estado haciendo exactamente eso, esperando morir, viviendo de apariencias, pero sin vivir realmente. Daisy había devuelto el color a su mundo gris. Le había recordado lo que se sentía estar verdaderamente vivo. ¿Realmente iba a desechar eso porque tenía miedo? ¿Y si ella no siente lo mismo?, preguntó Harrison. Samuel se rió de verdad. ¿Hablas en serio ahora mismo, Harrison? Esa mujer te mira como si hubieras colgado la luna. Se ilumina cada vez que entras en una habitación. La mitad del pueblo está haciendo apuestas sobre cuándo ustedes dos finalmente admitirán que están enamorados. No lo estamos, comenzó Harrison, pero Samuel lo interrumpió. Lo están, absolutamente lo están, y la única pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para hacer algo al respecto. Harrison despidió a su hermano con mucho en qué pensar. Pasó el resto del día trabajando, pero su mente no estaba en el cuero y las costuras. Estaba en los ojos verdes y el humor autocrítico, y en la forma en que Daisy tarareaba mientras cocinaba. Estaba en cómo su casa había dejado de sentirse como una tumba y había comenzado a sentirse como un hogar de nuevo. Estaba en la posibilidad de un futuro que incluyera más que solo trabajo y soledad. Cuando finalmente regresó a casa esa noche, encontró a Daisy en la cocina revolviendo algo en la estufa. Ella levantó la vista cuando él entró y su expresión era cautelosa de una manera que usualmente no lo era. «Hice estofado», dijo con cuidado. «Espero que esté bien». «Daisy, tenemos que hablar», dijo Harrison. Su rostro se descompuso y dejó la cuchara con manos temblorosas. «Entiendo. ¿Quieres que me vaya? He ahorrado suficiente dinero ahora que probablemente podría pagar una habitación en la casa de huéspedes si...» «No», interrumpió Harrison, cruzando la cocina en 3 largos pasos. «Eso no es lo que quiero en absoluto». Ella lo miró con ojos confundidos y esperanzados. «¿Entonces qué?» Harrison respiró hondo, reuniendo su coraje. Esto era lo más aterrador que había hecho desde que vio bajar el ataúd de Margaret a la tierra, pero también era necesario. «He estado muerto por dentro durante 3 años. Pensé que eso era todo lo que merecía, todo de lo que era capaz. Pero entonces te caíste de ese abrevadero y me hiciste reír, y algo se abrió en mi pecho». Los ojos de Daisy se abrieron de par en par, pero no habló, solo esperó a que continuara. «Eres torpe y caótica, y tienes una lora que maldice como un marinero», continuó Harrison, una sonrisa tirando de sus labios a pesar de sus nervios. «Tiras cosas, te tropiezas en superficies planas y quemas la cena al menos una vez a la semana. Y de alguna manera, a pesar de todo eso, o tal vez por eso has devuelto la alegría a mi vida. Me has recordado lo que se siente estar vivo». «Harrison», susurró Daisy, sus ojos brillando con lágrimas. «Sé que no viniste aquí para enamorarte de un hombre roto», dijo Harrison. «Sé que esto no es para lo que te apuntaste. Pero la verdad es, Daisy, que me estoy enamorando de ti. Tal vez ya me he enamorado, y estoy aterrorizado porque la última vez que amé a alguien, la perdí. Pero estoy más aterrorizado de pasar el resto de mi vida solo cuando podría pasarla contigo». Una lágrima rodó por la mejilla de Daisy, pero estaba sonriendo. «No estás roto, Harrison, estás sanando. Y no vine aquí para enamorarme, pero lo hice de todos modos. ¿Cómo podría no hacerlo? Eres amable y fuerte, y mucho más valiente de lo que te das crédito. Lo perdiste todo, y todavía estás aquí.
todavía luchando por encontrar razones para vivir. Eso no es estar roto, eso es increíblemente valiente. Harrison extendió la mano y le secó suavemente la lágrima con el pulgar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Creo que me besas, dijo Daisy con una risa acuosa. Ese parece ser el siguiente paso lógico. Harrison ahuecó su rostro entre sus manos, maravillándose de lo perfectamente que encajaba en sus palmas, y lentamente bajó su boca hacia la de ella. El beso fue suave al principio, tentativo, ambos aprendiendo la forma y el sabor del otro. Pero entonces Daisy hizo un pequeño sonido de necesidad y se apretó más. Sus manos se aferraron a su camisa y el beso se profundizó en algo que hizo que la cabeza de Harrison diera vueltas. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Harrison apoyó su frente contra la de Daisy y sonrió. Una sonrisa real, genuina y completa, que se sintió como volver a casa. Te amo, dijo, porque ahora que lo había admitido una vez, quería decirlo una y otra vez. Yo también te amo, respondió Daisy. Aunque seas gruñón y trabajes demasiado y no hayas sonreído en años. Estoy sonriendo ahora, señaló Harrison. Sí, lo estás, dijo Daisy, su propia sonrisa radiante, y es la cosa más hermosa que he visto. Se besaron de nuevo, más lentamente esta vez, saboreando el momento. Cuando finalmente se separaron, Daisy jadeó y señaló la estufa. ¡El estofado! Harrison se giró para ver humo saliendo de la olla. En su distracción, habían dejado que la cena se quemara por completo. Ambos comenzaron a reír, y Harrison no podía recordar la última vez que algo tan simple le había traído una alegría tan pura. Supongo que cenaremos en el hotel esta noche, dijo. Probablemente sea lo mejor, asintió Daisy. Mi cocina es cuestionable incluso cuando no estoy distraída por declaraciones de amor. Fueron al restaurante del hotel y si los otros comensales notaron a Harrison sosteniendo la mano de Daisy o la forma en que seguían sonriéndose como tontos, nadie comentó. Fort Laramie era un pueblo pequeño y las buenas noticias viajaban rápido. Por la mañana todos sabrían que el vaquero afligido que no había sonreído en años finalmente había encontrado una razón para vivir de nuevo. Durante los meses siguientes, Harrison y Daisy construyeron una vida juntos. No siempre fue fácil. Harrison todavía tenía días en que el duelo lo golpeaba como un golpe físico, cuando los recuerdos de Margaret y su hija eran demasiado dolorosos para soportar. Pero Daisy fue paciente durante esos momentos oscuros, dándole espacio cuando lo necesitaba y consuelo cuando lo aceptaba. Nunca intentó reemplazar lo que él había perdido. Nunca le pidió que olvidara. Simplemente se paró a su lado y lo ayudó a llevar el peso. Por su parte, Daisy continuó siendo espectacularmente torpe. Se cayó por las escaleras con tanta frecuencia que Harrison instaló una segunda barandilla. Rompió más platos de los que poseían. Una vez logró enredarse en la ropa tendida en el tendedero y derribó todo. Pero Harrison descubrió que amaba incluso sus percances porque eran tan singularmente suyos. En junio, cuando las rosas silvestres florecían en las laderas y los días eran largos y cálidos, Harrison llevó a Daisy de picnic a un lugar con vistas al valle. Extendieron una manta bajo un álamo y comieron pollo frío y pan fresco mientras observaban a los halcones volar en círculos. «Quiero casarme contigo», dijo Harrison de repente. Daisy se giró hacia él sorprendida. «¿Qué? Quiero casarme contigo», repitió Harrison. «No porque mi hermano falsificara cartas o porque viajaste todo este camino, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo, Daisy Jennings?» Daisy le echó los brazos al cuello, casi derribándolos a ambos en el proceso. «Sí, por supuesto que me casaré contigo». Harrison sacó un simple anillo de oro de su bolsillo. No era el anillo que le había dado a Margaret. Lo había enterrado con ella, pero era algo que había encargado al joyero del pueblo específicamente para Daisy. Se lo deslizó en el dedo y le quedó perfecto. Se casaron un mes después en una sencilla ceremonia en la capilla de Fort Laramie. Samuel fue el padrino, sonriendo como si él personalmente hubiera orquestado todo, lo que en cierto modo había hecho.
Sarah Chen y la señora Patterson se sentaron en la primera fila con varios otros habitantes del pueblo que se habían convertido en amigos. Incluso Penélope asistió, aunque estuvo misericordiosamente silenciosa durante los votos reales. Harrison había pensado que se sentiría culpable el día de su boda, que el recuerdo de Margaret lo perseguiría. Pero en cambio, mientras veía a Daisy caminar por el pasillo hacia él con un simple vestido blanco y flores silvestres en el cabello, sintió solo alegría y gratitud. Siempre amaría a Margaret y la vida que habían compartido brevemente, pero estaba listo para construir una nueva vida con Daisy, una que honrara su pasado mientras abrazaba su futuro. Su primer año de matrimonio estuvo lleno de ajustes, compromisos y momentos de pura felicidad. Harrison le enseñó a Daisy a montar a caballo, aunque se cayó al menos una docena de veces antes de dominarlo. Daisy le enseñó a Harrison a bailar, lo que él decía odiar, pero en secreto disfrutaba. Trabajaron juntos para expandir su negocio de sillas de montar, con Daisy manejando los libros y la correspondencia, mientras Harrison se enfocaba en la artesanía. La casa, que había estado vacía y fría durante tanto tiempo, se llenó de calidez, vida y risas. Harrison se encontró realmente ansioso por volver a casa cada día, sabiendo que Daisy estaría allí esperándolo. Cenaban juntos todas las noches, compartiendo historias sobre sus días y haciendo planes para el futuro. Hablaban de todo y de nada, cómodos en la compañía del otro de una manera que se sentía a la vez nueva y atemporal. En la primavera de 1880, Daisy le dijo a Harrison que estaba esperando un bebé. Su reacción inicial fue puro terror. Los recuerdos de perder a Margaret durante el parto volvieron de golpe, y durante varios días estuvo casi paralizado por el miedo. Pero Daisy fue paciente con él, dejándolo superar su pánico mientras le aseguraba que estaba sana y fuerte, y que esta vez sería diferente. Harrison se dedicó a prepararse para el bebé con una intensidad que rozaba lo obsesivo. Construyó una cuna que probablemente estaba sobrediseñada hasta el punto de ser indestructible. Se aseguró de que tuvieran acceso a la mejor partera del territorio. Apenas dejó que Daisy levantara algo más pesado que una taza de té, para su diversión y ocasional exasperación. «Estoy embarazada, no hecha de cristal», le dijo más de una vez, pero nunca se opuso seriamente a su sobreprotección. Cuando Daisy se puso de parto en una fresca tarde de octubre, Harrison estaba convencido de que iba a perder la cabeza. Samuel tuvo que sujetarlo físicamente para que no irrumpiera en el dormitorio cada 5 minutos para ver cómo estaba. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Cada sonido del dormitorio hacía que el corazón de Harrison se detuviera. Pero entonces, justo cuando el amanecer rompía sobre las montañas, escuchó el llanto fuerte y saludable de un bebé recién nacido. La partera salió unos minutos después con una sonrisa en el rostro. «Tiene un hijo, señor Cole, y su esposa está muy bien». Las rodillas de Harrison casi se doblaron de alivio. Samuel tuvo que sostenerlo mientras se dirigía al dormitorio donde Daisy estaba apoyada contra las almohadas, luciendo agotada pero radiante. En sus brazos había un pequeño bulto envuelto en mantas suaves. «Ven a conocer a tu hijo», dijo Daisy suavemente. Harrison se acercó con piernas temblorosas y miró al bebé por primera vez. Era perfecto, pequeño y de cara roja y absolutamente perfecto. El cabello oscuro se erizaba en su cabeza en todas direcciones, y cuando abrió los ojos, eran del mismo verde que los de Daisy. «¿Puedo sostenerlo?», preguntó Harrison, su voz ronca por la emoción. Daisy transfirió cuidadosamente al bebé a los brazos de Harrison, mostrándole cómo sostener la cabeza. Harrison sostuvo a su hijo con el máximo cuidado, maravillándose de cómo algo tan pequeño podía existir, podía ser tan perfecto. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Es hermoso», susurró Harrison. «Ambos son hermosos». «¿Cómo deberíamos llamarlo?», preguntó Daisy. Harrison pensó por un largo momento. Pensó en su hija, que había vivido solo horas, en Margaret, que había muerto al traerla al mundo. Pensó en Samuel, que se había negado a rendirse con él, y pensó en esta nueva vida que había construido con Daisy, esta segunda oportunidad que nunca esperó tener. «Henry», dijo Harrison. «Henry Samuel Cole».
Daisy sonrió. Es perfecto. Adaptarse a la vida con un bebé fue caótico, agotador y maravilloso. Harrison había olvidado lo exigentes que podían ser los recién nacidos, aunque en verdad apenas había tenido tiempo de aprenderlo la primera vez. Pero se dedicó a la paternidad con devoción, compartiendo las tomas nocturnas y los cambios de pañales, paseando por el suelo con Henry cuando lloraba, maravillándose de cada pequeño hito. Daisy era una madre natural, aunque logró mantener su torpeza característica. Una vez tropezó mientras cargaba a Henry y ejecutó lo que Harrison solo pudo describir como una impresionante maniobra gimnástica para asegurarse de que el bebé no golpeara el suelo, aunque eso significó que ella se estrellara contra la pared. Se quedó dormida durante las tomas más de una vez, y Harrison la encontraba en la mecedora con Henry, acunado a salvo en sus brazos mientras roncaba suavemente. Samuel era un tío devoto, visitando a menudo y malcriando a su sobrino descaradamente. Sostenía a Henry durante horas, haciendo caras graciosas y contando historias, y Harrison observaba a su hermano con gratitud y amor. Samuel había tenido razón todo el tiempo. Harrison había necesitado seguir adelante, abrir su corazón de nuevo. Estaría eternamente agradecido de que su hermano se hubiera preocupado lo suficiente como para interferir, incluso si sus métodos habían sido cuestionables. A medida que Henry crecía de un bebé a un niño pequeño, la casa de los Cole se llenó de ruido, caos y alegría. El niño había heredado la tendencia de su madre a la torpeza y la determinación de su padre, lo que creaba algunas combinaciones interesantes. Constantemente se caía, chocaba con cosas y se metía en líos, pero también era cariñoso, curioso y lleno de vida. En el segundo cumpleaños de Henry, la familia se reunió para una celebración. Samuel trajo regalos, Sarah Chen proporcionó un pastel y varios otros amigos del pueblo pasaron por allí. Harrison se paró en su casa abarrotada, observando a Daisy perseguir a su hijo risueño por la habitación mientras Penélope graznaba ánimos. Se sintió abrumado por la felicidad. «¿Sabes?», dijo Samuel, acercándose a su lado. «Estás sonriendo de nuevo, no solo ocasionalmente, sino todo el tiempo». «Tengo mucho por lo que sonreír», dijo Harrison, viendo a Daisy levantar a Henry y hacerle cosquillas en el estómago, haciendo que el niño chillara de risa. «Te dije que esa mujer era especial», dijo Samuel con aire de suficiencia. «Falsificaste cartas y engañaste a una extraña para que viajara por todo el país», señaló Harrison, aunque no había enojo en sus palabras. «Y mira qué bien salió», respondió Samuel, completamente impenitente. Harrison no podía discutir esa lógica. Sí, los métodos de Samuel habían sido equivocados e incorrectos, pero también habían traído a Daisy a su vida. Le habían dado una segunda oportunidad de felicidad que nunca habría buscado por su cuenta. «Gracias», dijo Harrison en voz baja, «por no rendirte conmigo». Samuel le dio una palmada en el hombro. «Para eso están los hermanos, aunque espero que también le pongas mi nombre a tu próximo hijo». «No vamos a tener otro hijo», dijo Harrison automáticamente. Pero incluso mientras hablaba, vio la mano de Daisy deslizarse hacia su estómago en un gesto que reconoció. Sus miradas se encontraron a través de la habitación y ella sonrió de una manera que confirmó su sospecha. «¿Decías?», preguntó Samuel, habiendo captado el intercambio. «Voy a necesitar construir más cunas», murmuró Harrison. Pero estaba sonriendo mientras lo decía. Su segundo hijo, una hija a la que llamaron Margaret Rose en honor a la primera esposa de Harrison, nació la primavera siguiente. Esta vez Harrison estaba menos aterrorizado, aunque no menos devoto. En todo caso, haber experimentado ya el nacimiento de Henry le dio la confianza de que Daisy estaría bien. Rose, como la llamaban, tenía el cabello oscuro y los ojos serios de su padre, pero la disposición soleada de su madre. Era la única persona en la familia que no era torpe, moviéndose con una gracia que parecía saltarse una generación. Para cuando ella tenía 3 años y Henry 5, la casa estaba en un constante caos alegre. Harrison expandió su negocio para incluir una tienda en el pueblo, contratando a artesanos adicionales para ayudar con la creciente demanda de sus sillas de montar y artículos de cuero. Daisy manejaba el lado comercial mientras seguía enseñándola a tiempo parcial en la escuela.
Entre los niños, el negocio y su vida en Fort Laramie, sus días estaban llenos, ocupados y ricos en propósito. En su 5º aniversario de bodas, Harrison llevó a Daisy de regreso al lugar donde le había propuesto matrimonio. Dejaron a los niños con Samuel por la tarde y cabalgaron hasta el Álamo con vistas al valle. Era un día de verano perfecto, cálido pero no caluroso, con una suave brisa que traía el aroma de las flores silvestres. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Harrison mientras se sentaban en la manta, con Daisy reclinada contra su pecho. De subir a esa diligencia para venir aquí, de descubrir que todo se basaba en mentiras. Daisy guardó silencio por un momento, pensativa. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado en Boston, si hubiera encontrado una manera de reconstruirla allí. Pero no me arrepiento de haber venido aquí. Incluso en esos primeros momentos terribles, cuando me di cuenta de que no me habías pedido, no creo que realmente me arrepintiera. Se sintió como una aventura, como una oportunidad de algo nuevo. Tropezaste y caíste en un abrevadero frente a la mitad del pueblo, le recordó Harrison. Sí, bueno, causé una impresión, dijo Daisy con una risa. Y te hice reír. Solo eso hizo que todo el viaje valiera la pena. Harrison apretó sus brazos alrededor de ella, presionando un beso en la parte superior de su cabeza. Estaba tan perdido. Ni siquiera me di cuenta de lo perdido que estaba hasta que apareciste y comenzaste a tropezar con todo a la vista. Te di un propósito, bromeó Daisy, asegurarme de que no me matara. Me diste más que eso, dijo Harrison seriamente. Me diste una razón para vivir de nuevo. Me mostraste que mi corazón era capaz de más que solo duelo. Me enseñaste a ser feliz de nuevo. Daisy se giró en sus brazos para poder mirarlo. Tú hiciste lo mismo por mí. Estaba tan sola en Boston. No tenía familia ni amigos de verdad. Solo empleadores que me veían como una sirvienta. Venir aquí, construir una vida contigo, tener a nuestros hijos, ha sido todo lo que nunca supe que quería. Se besaron lenta y dulcemente, con el sol de verano cálido en sus rostros y todo el valle extendido debajo de ellos. Fue que un momento perfecto, del tipo que Harrison atesoraba porque sabía lo raros y preciosos que eran. A medida que pasaban los años, la familia Cole continuó creciendo y prosperando. Harrison y Daisy añadieron un tercer hijo a su familia, otro niño al que llamaron Thomas, y su casa nunca estuvo en silencio. Los niños crecieron rodeados de amor y risas, aprendiendo la ética de trabajo de su padre y la resiliencia de su madre. Henry mostró una aptitud temprana para el trabajo del cuero y pasaba horas en el taller de Harrison aprendiendo el oficio. Rose era brillante con los números y los libros, ya leyendo a un nivel muy por encima de su edad. Y Thomas, el bebé, era intrépido y aventurero, constantemente dando a sus padres ataques al corazón con sus travesuras. Samuel nunca se casó, afirmando que estaba demasiado ocupado siendo el mejor tío del territorio de Wyoming. Era una presencia constante en sus vidas, enseñando a los niños trucos y contándoles historias, y ocasionalmente conspirando con ellos para hacer bromas a sus padres. Harrison fingía estar molesto, pero en secreto estaba encantado de que sus hijos tuvieran un tío tan devoto. El negocio continuó floreciendo, con las sillas de montar de Harrison ganando una reputación en todo el territorio por su calidad y artesanía. Entrenó a varios aprendices a lo largo de los años, transmitiendo sus habilidades a la siguiente generación. Las habilidades organizativas y la cabeza para los negocios de Daisy los ayudaron a expandirse de maneras que Harrison nunca podría haber logrado por su cuenta. El propio Fort Laramie creció y cambió a su alrededor. La presencia militar que le había dado su nombre al pueblo disminuyó gradualmente a medida que la frontera se asentaba más. El ferrocarril trajo más gente y comercio, transformando el rudo puesto fronterizo en un verdadero pueblo con iglesias, escuelas e incluso un teatro adecuado. A través de todo, Harrison y Daisy siguieron siendo pilares de la comunidad, respetados y amados por su amabilidad y generosidad. Harrison nunca olvidó a Margaret y a su primera hija. Visitaba sus tumbas regularmente, llevando flores y contándoles sobre su vida, sobre Henry, Rose y Thomas, sobre Daisy y la felicidad que ella le había traído. Ya no se sentía culpable por seguir adelante.
En cambio, se sentía agradecido de haber tenido la oportunidad de amar profundamente 2 veces en una vida, algo que no todos llegan a experimentar. En su 10º aniversario de bodas, Harrison sorprendió a Daisy organizando que Samuel cuidara a los niños durante una semana entera. Hicieron un viaje a Cheyenne, alojándose en un hotel y viendo los lugares de interés como los turistas que eran. Era extraño estar lejos de los niños, de su rutina, pero también maravilloso tener tiempo solo para ellos dos. En su última noche, mientras se sentaban en el restaurante del hotel durante la cena, Daisy extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Harrison. ¿Recuerdas cuando llegué por primera vez?, preguntó. Cuando me caí en ese abrevadero y te reíste. Recuerdo haber pensado que eras la persona peor preparada que había visto para un invierno en Wyoming, dijo Harrison con una sonrisa, y preguntándome cómo había sobrevivido al viaje. Recuerdo haber pensado que tenías los ojos más tristes que había visto, dijo Daisy, y esperando que tal vez pudiera ayudar de alguna manera, aunque claramente no me querías allí. No quería a nadie allí, admitió Harrison. Me había convencido de que estaba mejor solo, que merecía ser miserable por el resto de mi vida porque había sobrevivido cuando Margaret y la bebé no lo hicieron. ¿Y ahora?, preguntó Daisy. Harrison levantó su mano hasta sus labios y le besó los nudillos suavemente. Ahora sé que vivir bien, amar plenamente y encontrar la alegría no es una traición a lo que perdí, es honrarlo. Margaret amaba la vida. Habría odiado verme desperdiciar la mía en el duelo. Tú me ayudaste a entender eso. Nos ayudamos mutuamente, dijo Daisy. Yo estaba tan perdida como tú, solo que de una manera diferente. Nos encontramos en el momento exacto, incluso si mi hermano idiota tuvo que engañarte para que vinieras, añadió Harrison. Incluso entonces, asintió Daisy con una risa. Aunque nunca dejaré que Samuel olvide que viajé por todo el país para casarme con un hombre que en realidad no me había pedido. Él nunca me dejará olvidar que su plan loco realmente funcionó, replicó Harrison. Se rieron juntos, cómodos en la vida que habían construido y el amor que compartían. No había sido un viaje simple ni fácil para ninguno de los dos. Ambos habían conocido la pérdida, el dolor y la incertidumbre, pero se habían encontrado en el caos. Dos personas rotas que de alguna manera se habían vuelto completas juntas. Cuando regresaron a Fort Laramie, sus hijos los rodearon en la puerta, todos hablando a la vez sobre lo que habían hecho mientras sus padres estaban fuera. Samuel parecía agotado pero feliz, admitiendo que cuidar a 3 niños enérgicos durante una semana le había dado una nueva apreciación de lo que Harrison y Daisy manejaban todos los días. La vida volvió a su ritmo familiar. Los niños crecieron, volviéndose más independientes, pero no menos queridos. Henry cumplió 15 años y comenzó a hablar seriamente de hacerse cargo de la talabartería algún día. Rose, a los 13, anunció su intención de convertirse en maestra como su madre. Y Thomas, a los 11, cambiaba de opinión sobre su futura carrera aproximadamente una vez a la semana, saltando entre querer ser de todo, desde un alguacil hasta un ingeniero de ferrocarril. Harrison y Daisy también envejecieron. Su cabello oscuro adquirió hilos de plata, sus rostros ganaron las líneas que provenían de años de risa y amor. Pero siguieron devotos el uno al otro, todavía robándose besos en la cocina cuando pensaban que los niños no miraban, todavía tomados de la mano en sus paseos nocturnos, todavía encontrando alegría en el simple hecho de estar juntos. Una noche, cuando los niños estaban ocupados con sus propias actividades y la casa estaba relativamente tranquila, Harrison encontró a Daisy de pie en la ventana mirando el atardecer. Se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura, apoyando la barbilla en su hombro. ¿En qué estás pensando?, preguntó. En lo diferente que podría haber sido mi vida, dijo Daisy, reclinándose en su abrazo. Si no hubiera respondido a ese anuncio, si no me hubiera subido a esa diligencia, si me hubieras echado inmediatamente en lugar de dejarme quedar. ¿Desearías que las cosas hubieran sido diferentes?, preguntó Harrison, aunque ya sabía la respuesta. Ni por un solo momento, dijo Daisy con firmeza. Incluso con todo el miedo y la incertidumbre al principio, incluso cayendo en ese abrevadero frente a todos,
incluso descubriendo que el hombre que pensé que quería casarse conmigo en realidad no me había pedido, no cambiaría nada. Porque todo eso me llevó a esto, a ti, a nuestros hijos, a esta vida que hemos construido juntos. Harrison la giró en sus brazos para poder ver su rostro. Incluso después de todos estos años, todavía podía dejarlo sin aliento. Te amo, Daisy Cole. Me quisiste reír de nuevo cuando pensé que había olvidado cómo. Devolviste el color a mi mundo cuando todo era gris. Me diste un futuro cuando todo lo que tenía era un pasado doloroso. Yo también te amo, dijo Daisy, extendiendo la mano para ahuecar su rostro. Me diste un hogar cuando estaba perdida. Me mostraste cómo es una verdadera asociación. Demostraste que tomar riesgos y ser vulnerable puede llevar a las cosas más hermosas. Se besaron, rodeados por la vida que habían creado juntos. El hogar lleno de amor y risas y el sonido ocasional de algo rompiéndose porque, incluso después de todos estos años, Daisy todavía podía arreglárselas para tirar cosas. Esa noche, mientras Harrison yacía en la cama con Daisy acurrucada a su lado, pensó en el viaje que los había llevado hasta aquí. Pensó en el vaquero afligido que no había sonreído en años, cuyo hermano había estado lo suficientemente desesperado como para falsificar cartas y arreglar una novia por correspondencia. Pensó en la mujer torpe de Boston, que se había caído de un abrevadero y de alguna manera había roto los muros alrededor de su corazón. Pensó en la interferencia de Samuel y en lo enojado que había estado en ese momento, sin darse cuenta de que su hermano estaba tratando de salvarle la vida. Pensó en Margaret y su hija enterradas en el cementerio de Fort Laramie y les envió un silencioso agradecimiento por el amor que habían compartido, por breve que fuera. Y pensó en Henry, Rose y Thomas durmiendo en sus habitaciones al final del pasillo, el legado vivo de la segunda oportunidad que le habían dado. La vida era impredecible y a veces cruel, pero también era capaz de una belleza y una gracia extraordinarias. Harrison había aprendido esa lección de la manera difícil, a través de la pérdida, el duelo y años de aislamiento. Pero también había aprendido que la curación era posible, que el amor podía florecer incluso en los lugares más oscuros, y que a veces las mejores cosas de la vida provenían de las fuentes más inesperadas. Como una novia por correspondencia que en realidad no había sido pedida, que se tropezaba con todo a la vista y que de alguna manera había logrado enseñarle a un vaquero afligido a sonreír de nuevo. Mientras Harrison se dormía, sosteniendo a la mujer que amaba, rodeado por la familia que habían construido juntos, supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. El viaje había sido largo y doloroso a veces, lleno de falsos comienzos, miedos y momentos de duda, pero cada paso había valido la pena para llegar a este momento, a esta vida, a este amor. Y el mañana traería nuevas aventuras, nuevos desafíos, nuevas razones para sonreír. Mañana, Daisy probablemente tiraría algo o se tropezaría en las escaleras, y Harrison la atraparía o la ayudaría a limpiar, o simplemente se reiría del caos que ella traía a su mundo ordenado. Mañana sus hijos llenarían la casa de ruido, risas y los 1000 pequeños dramas del crecimiento. Mañana trabajaría en su taller, creando algo hermoso con sus manos, mientras Daisy manejaba el negocio y mantenía todo funcionando sin problemas. El mañana sería ordinario y extraordinario a la vez, que era exactamente como Harrison Cole quería pasar el resto de sus días. El vaquero afligido se había convertido en un hombre feliz, un esposo devoto, un padre amoroso. Había aprendido a sonreír de nuevo, a reír, a vivir. Y todo había comenzado con una mujer torpe cayendo de un abrevadero en una mañana de invierno helada en Fort Laramie, Wyoming, en el año 1878, el mejor accidente que le había ocurrido.